Hola, somos el equipo número 2, integrados por Juan Hernández, Cristian Madrid, Neiris Marín, Mariana Navas, Bianca Romero y quien les habla, Lawrence Pinto. En esta oportunidad le vamos a estar hablando acerca de los pasivos. Los pasivos desempeñan un papel crucial en la contabilidad financiera, ya que representan las obligaciones presentes de una entidad con terceros derivados de transacciones pasadas. La naturaleza de los pasivos radica en la necesidad de transferir recursos económicos o proporcionar servicios a otra entidad en el futuro. La comprensión de los pasivos y su correcta gestión son esenciales para evaluar la salud financiera de la empresa, planificar el flujo de efectivo, cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo y tomar decisiones financieras informadas. En este orden de ideas, a continuación se desarrollarán los aspectos más relevantes en relación a los pasivos, la naturaleza y tipo de partidas que lo conforman y cómo se presentan dentro del estado de situación financiera de la empresa. El pasivo de una compañía está formado por todas las obligaciones que se han contraído con terceros, por la adquisición de bienes o servicios, por la contratación de una deuda por medio de préstamos recibidos o por la generación de una deuda derivada de las actividades del negocio. Dicho de otra forma, el pasivo representa las deudas y obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. En tal sentido, en una empresa los pasivos son reconocidos para 1. Ampliar proyectos actuales, dar curso a nuevos proyectos o cubrir la falta de liquidez momentánea. El pasivo es uno de los tres elementos patrimoniales del balance de situación financiera junto con el activo y el patrimonio neto. Dichos elementos están interrelacionados y se complementan entre sí para proporcionar una imagen completa de la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Al conocer los elementos patrimoniales del balance de situación financiera, se puede evaluar la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa, así como su capacidad para generar beneficios a largo plazo. De acuerdo a esta relación, los pasivos se pueden calcular mediante la siguiente ecuación. Pasivos es igual a activos menos patrimonio neto. Dentro de las características de los pasivos podemos mencionar las siguientes. Primero, cada pasivo representa una obligación de pago. Esto significa que es una deuda o compromiso financiero. 2. Pertenecen a un agente económico concreto, sea una persona física o jurídica, es decir, está asociado a una entidad o individuo que es responsable de la deuda. 3. Derivan de operaciones de tipo económico o financiero, lo cual significa que provienen de transacciones económicas, bien sea compras de bienes, servicios, pagos de salarios o financieras, como la obtención de préstamos o créditos, emisión de bonos, que han generado una obligación de pago. Cuarto, implican que el pago debe hacerse en el futuro. Y 5, la obligación es ineludible, debido a que la obligación es legalmente exigible y pueden haber consecuencias negativas si la entidad no cumple con sus obligaciones. Los pasivos se clasifican de acuerdo al criterio de exigibilidad, es decir, en función a la prioridad que se debe tener para el pago. De esta forma tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son aquellos que deben ser pagados en un plazo inferior a un año. Estos se utilizan para cubrir las necesidades de la empresa y se espera liquidarlos en un ciclo normal de la empresa. Por otra parte, los pasivos no corrientes son aquellos que tienen un plazo superior a un año para su pago y se originan de la necesidad de financiamiento de la empresa. Naturaleza de los pasivos. La naturaleza de los pasivos se refiere a las características fundamentales de las obligaciones financieras que una entidad tiene con terceros. Algunas de las características principales de los pasivos son los siguientes. Primero, la obligación presente. Los pasivos representan obligaciones actuales de una entidad en el presente, surgidas como un resultado de transacciones o eventos del pasado. Segundo, obligación futura a transferir recursos. Los pasivos implican la obligación de transferir recursos económicos o proporcionar servicios a otras entidades en el futuro.
Esta transferencia de recursos generalmente se produce cuando la entidad realiza pagos o incumple con sus compromisos. Tercero, fuente de financiamiento externa. Los pasivos son una forma de financiamiento que proviene de una fuente externa a la entidad, como proveedores, acreedores, instituciones financieras y otras partes interesadas. Requieren de un desembolso futuro. Los pasivos implican la necesidad de realizar un desembolso económico o transferir activos a algún momento del futuro para cumplir con las obligaciones pendientes. Y por último, tenemos riesgos y obligaciones legales. Los pasivos representan obligaciones legales o contractuales que deben cumplirse, lo que implica una responsabilidad financiera y puede tener consecuencias legales en el caso de incumplimiento. Es importante tener en cuenta que la naturaleza de los pasivos puede variar dependiendo de la clasificación de pasivos corrientes o no corrientes, y también de acuerdo con los principios contables aplicables en cada jurisdicción. ¿Qué son los pasivos corrientes? Un pasivo corriente, también conocido como pasivo circulante, es una categoría de pasivos en la contabilidad financiera que representa las obligaciones financieras de una entidad que se espera que se liquiden en un plazo de un año o dentro del ciclo normal de operaciones de la entidad, que es más o menos más corto. En otras palabras, son las deudas y las obligaciones que una empresa debe pagar en el corto plazo. Los pasivos corrientes generalmente incluyen elementos como cuentas por pagar a los proveedores, sueldos y salarios por pagar, impuestos por pagar, intereses por pagar, dividendos por pagar y otras obligaciones a corto plazo. Estas obligaciones se consideran corrientes porque se espera que se paguen o se liquiden en un plazo relativamente corto, generalmente dentro de los próximos 12 meses. El seguimiento y la gestión de los pasivos corrientes son esenciales para garantizar la liquidez y solvencia de una empresa. Implica administrar el flujo de efectivo, planificar los pagos y asegurar recursos suficientes para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Los pasivos corrientes reflejan las obligaciones a corto plazo de una entidad y proporcionan información clave sobre su capacidad para pagar deudas en el corto plazo. Son consideraciones críticas en decisiones financieras estratégicas como la planificación de presupuesto y la gestión del flujo de efectivo. Además, se utilizan para evaluar la solvencia y estabilidad de una entidad mediante el cálculo del índice de liquidez de corriente. Cumplir con los requisitos contables y normativos en la presentación de los pasivos corrientes en los estados financieros es esencial para proporcionar información clara y transparente a los usuarios. A continuación tenemos cuentas por pagar a proveedores. Representan las obligaciones de una entidad a pagar a proveedores por bienes o servicios adquiridos a crédito. Estas cuentas generalmente tienen plazo a pagos cortos, típicamente dentro de los 30 a 90 días subsiguientes. Aquí tenemos un ejemplo, el saldo pendiente de factura de proveedores, materias primas o suministros de prestadores de servicios básicos, etc. Ahí lo podemos ver desglosado en los asientos contables, cada uno de estas cuentas. Sueldos y salarios por pagar. Representan las obligaciones de una entidad para pagar salarios y sueldos a sus empleados. Incluyen los montos acumulados y devengados, pero aún pagados al final del periodo contable. Ejemplo, montos adeudados al empleador por salarios, bonificaciones, comisiones y otros beneficios. A continuación, podemos observar un ejemplo de un asiento realizado para lo que es sueldos y salarios por pagar y cada uno de sus cuentas. Impuestos por pagar. Representan las obligaciones tributarias pendientes de una entidad. Incluyen los impuestos sobre la renta, impuestos a las ventas, retenciones de impuestos, entre otros. Ejemplo de ello, tenemos todos los impuestos que se adeudan al gobierno. A continuación, mostramos un ejemplo de un asiento contable para impuestos por pagar. Intereses por pagar. Representan los intereses acumulados y devengados sobre préstamos o deudas pendientes de pago. Incluye los intereses vencidos pero aún no pagados al final del periodo contable. Ejemplo de ello tenemos los intereses acumulados sobre préstamos bancarios o bonos emitidos. A continuación vemos también un asiento contable para intereses por pagar. Ahora bien, dentro de los pasivos corrientes también se encuentran los dividendos por pagar. Los dividendos por pagar nacen cuando una empresa declara dividendos y decide distribuir por medio de actas de asamblea
una porción o la totalidad de esos dividendos con sus accionistas. En este caso estamos presentando un ejercicio con la empresa de transporte Mabel que tuvo una utilidad de 170.000 y decide distribuir únicamente que 70.000 con los socios A y el socio B. Una vez tengamos esa distribución, hay que considerar y hacer y registrar contablemente todos los asientos, en donde tenemos como podemos observar, una utilidad no distribuida de 70.000 bolívares, aumentando por el debe y disminuyendo por el haber, el impuesto a pagar que me lo exige el impuesto sobre la renta, la ley de impuesto sobre la renta y la cuenta por pagar de accionista, donde registro esa distribución, mencionando en la partida la distribución total de cada uno. Y una vez que efectúo el pago, debo declarar o registrar ese pago o esa salida de pago, donde me aumenta por la cuenta de cuentas por pagar accionista y me disminuye por el banco, que es la salida de efectivo. Cabe destacar que estas salidas se pueden hacer, o los accionistas pueden distribuirlo o aportarlo dentro de su mismo capital, o efectivamente retirar ese equivalente, pues, como para recuperar la inversión inicial. ¿Ok? Ahora bien, entramos dentro de los pasivos corrientes, que tenemos otros pasivos. Esta cuenta se utiliza cuando existen pagos extraordinarios en donde no existe una nomenclatura tan significativa como para registrarla por separado. En este caso podríamos considerar comisiones por pagar, encomiendas por pagar, provisiones por pagar y misceláneos por pagar. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo se refleja esa partida, en donde todos esos pagos extemporáneos lo clasificamos en esta cuenta de otros pasivos corrientes. Son pagos que también son a muy corto plazo y no son fijos, pues son muy extraordinarios. Dentro de la estructura de los pasivos no corrientes tenemos los préstamos a largo plazo. En los préstamos a largo plazo se consideran pagaderos a mayores de 1 año o 12 meses. En este caso tenemos un ejemplo de una empresa que solicitó un préstamo bancario, un apalancamiento por 2 años. Hay que tomar en cuenta que el momento de que nos otorgan el préstamo tenemos que hacer los asientos contables, pero hay una acotación importante, que me están generando los préstamos a largo plazo por 2 años en este caso, pero como podemos observar, se tiene que hacer una reclasificación de la deuda en vista de que el momento de que yo haga el pago de mi primer año, ya esa partida ya no se convierte en un préstamo a largo plazo, sino a corto plazo, y ya pasa a ser, dentro de mi estado de situación financiera, una deuda por pagar o un préstamo a corto plazo. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, tener muy en claro los periodos o los años que tengo yo que pagar esa deuda. ¿Ok? Esos plazos de pago son muy importantes y a considerar. En este caso vemos cómo esta empresa hace sus asientos contables al momento de que le conceden el préstamo y al momento de que se reclasifica la cuenta y se paga en su totalidad para el 31 de diciembre en el 2022 la deuda más los intereses correspondientes a esos dos años. Aquí tenemos los pasivos no corrientes, también como partida considerable los bonos emitidos. Estos bonos emitidos se consideran debenture y representan una obligación por pagar al momento de que una empresa emite el bono. Es una cuenta por pagar, pero hay que tomar en cuenta que para el efecto del inversionista es una compra. ¿Ok? Obviamente cuando se van a registrar estos asientos contables se registran de manera contraria. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo donde se emiten unos 100 bonos y al momento de emitir tenemos 70 bonos otorgados a unos inversionistas por la cantidad de 1.100 bolívares, donde me aumentan el asiento de cajas y bancos por 70.000 y bonos por pagar de 70.000. Estos bonos autorizados correspondientes a los 100 bonos, al momento de yo registrarlos en su totalidad, va a depender y voy a registrar de acuerdo a la prima o al porcentaje que yo haya definido durante el plazo de vencimiento, ¿ok? Por los 10 años y el porcentaje del interés.
que son pagaderos semestralmente. Aquí lo podemos ver cómo registramos por cajas y bancos. Aumenta por el debe por los 110.000 bolívares y bonos por pagar de 100.000, considerando también la partida de prima sobre bonos por pagar, donde para ese asiento ya queda cerrada, digamos, esa cuenta contable a nivel de libros. ¿Ok? Obviamente cuando vayamos a reflejar esto en nuestro estado de situación financiera, que vamos a ver un ejemplo más adelante, podemos verificar todo cómo se visualiza dentro del estado de situación financiera. Es muy importante considerar que al momento de que la empresa emite el bono es una deuda, pero para el inversionista es una compra, es una inversión. Dentro de los pasivos no corrientes tenemos los arrendamientos a largo plazo. El arrendamiento a largo plazo es un arrendamiento financiero en el que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo. En Venezuela, los arrendamientos financieros a largo plazo están regulados por la Ley de Arrendamiento Financiero. A continuación te explico algunos de los aspectos relevantes de estos arrendamientos financieros a largo plazo en Venezuela, como lo es el contrato. El contrato del arrendamiento financiero debe ser escrito y debe especificar bien qué se va a arrendar, el plazo del contrato, el valor del bien, el monto de las cuotas y la opción de compra al final del contrato. Dentro de ellos tenemos el plazo mínimo. El plazo mínimo para un arrendamiento financiero en Venezuela es de 2 años. Luego, la opción de compra. El arrendamiento tiene una opción de adquirir el bien final al contrato por un valor previamente establecido dentro del mismo. La responsabilidad de mantenimiento. El arrendatario es responsable del mantenimiento y reparación del bien durante todo el periodo del contrato. Tenemos también los beneficios fiscales. En Venezuela, los pagos realizados por conceptos de arrendamiento financiero son deducibles. Y la regulación. Los arrendamientos en Venezuela están regulados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento Financiero, SUNADEF. También tenemos las obligaciones por pensiones y jubilaciones. En Venezuela, las obligaciones por pensiones y jubilaciones están reguladas por la Ley de Seguridad Social. Esta ley establece que la empresa debe contribuir con un porcentaje de salario de sus trabajadores al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el IBSS. El IBSS es el encargado de administrar los fondos de pensiones y jubilaciones en Venezuela. Los trabajadores que cotizan en el IBSS tienen derecho a recibir una pensión o jubilación cuando lleguen a una edad de retiro, siempre y cuando hayan cumplido con ciertos requisitos. Es necesario haber cotizado durante menos unas 750 semanas, que serían aproximadamente 14 años. Además, se deben cumplir con otros requisitos como de haber alcanzado la edad comprendida de retiro y no estar trabajando activamente. El monto de la pensión en Venezuela depende del salario que haya recibido durante toda su vida y el número de semanas que haya cotizado al IBSS. En general, la pensión o jubilación es equivalente al 75% del salario promedio en los últimos 10 años del trabajo. Las empresas en Venezuela tienen la obligación de cumplir con los trabajadores durante un porcentaje, varían según el tipo de empresa y el salario del trabajador, pero por lo general esto está entre el 9 y el 11%. Continuamos con los impuestos diferidos. En los impuestos diferidos surge la diferencia de la valoración entre el criterio fiscal siempre y ello tenga una incidencia en la carga fiscal futura. A dicha diferencia se conoce con el nombre de diferencias temporales, que pueden ser imponibles aquellas que dan lugar a un mayor de carga fiscal en el futuro, que sean deducibles. El objetivo o propósito del impuesto diferido es compensar la diferencia que existe entre las normas contables y las fiscales. De esta manera, el impuesto diferido se genera sobre las diferencias temporales existentes entre las bases contables y fiscales de los activos y pasivos, a lo que el mismo sobre aquellas diferencias que se van a retirar en el futuro. Dentro de los impuestos diferidos activos es el que me permite ahorrarse el pago de impuestos en el futuro. Representa un derecho de la entidad al ahorrarse el pago de impuestos en ejercicios posteriores.
El impuesto diferido pasivo se conoce como el impuesto diferido cuando la entidad autónoma debe pagar un mayor impuesto en el futuro. En este caso, el contribuyente asume el gasto fiscal inferior que debería asumir el ejercicio fiscal en curso. Por ello, debería compensar dichos gastos que sean menor a los próximos ejercicios fiscales, aplicando la cantidad mayor normalmente requerida. Aquí podemos ver un ejemplo. Supongamos que una empresa compra un activo fijo por 100.000 y se deprecia a una tasa del 20% anual. El primer año de la empresa puede deducir 20.000 de sus ingresos por concepto de depreciación. Sin embargo, el monto de depreciación fiscal es menor. Digamos que los 15.000, la diferencia serían los 5.000, genera mi impuesto diferido. En otros pasivos no corrientes, el pasivo no corriente, también llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, es decir, las deudas cuyo vencimiento es mayor a un año y por lo tanto no deberían devolver el principal durante año en curso, aunque si los intereses en el balance de situación utilizando para llevar la contabilidad de la empresa, encontramos el pasivo. Dentro del pasivo podemos diferenciar el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Nace la necesidad de la financiación de la empresa necesaria para la adquisición de los activos no corrientes, la cancelación de los bonos y la redención de las acciones preferentes, entre otros. Continuando con la presentación, es el punto de destacar a los pasivos, pero desde el estado de situación financiera, siendo el estado de situación financiera presente en forma clasificada, resumida y consistente la situación financiera de la entidad a una fecha determinada y revela la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones y la situación del patrimonio. Si nos damos cuenta en la imagen, los activos son los recursos, bienes que posee la organización, los pasivos son las obligaciones y las deudas, el patrimonio son las fuentes propias, aportes y los aportes de los dueños. Aunado a esto son las fuentes de inversión como el financiamiento. De pasivos dentro de la estructura del estado de situación financiera encontramos lo que son los pasivos corrientes, que estaríamos hablando de los préstamos bancarios por pagar, el efecto por pagar, los gastos acumulados por pagar, dividendos decretados por pagar, otras cuentas por pagar, y nos daría un total de pasivos corrientes. Tenemos los pasivos no corrientes, que dentro de ellos están lo que es la hipoteca por pagar, las obligaciones por pagar y los efectos por pagar. También nos daría un total de pasivos no corrientes. También tenemos lo que son los pasivos, que entran los pasivos, que son los créditos diferidos, que está el alquileres cobrados por anticipado, los intereses cobrados por anticipado, otros ingresos cobrados por anticipado, nos da un total de créditos diferidos. Están los apartados, que dentro de los apartados están los apartados para juicios pendientes, apartados para prestaciones sociales, y tendríamos un total de apartados. Tenemos otros pasivos que son los depósitos recibidos en garantía, las utilidades no reclamadas, donde la suma de todos ellos nos daría un total de pasivos. Es preciso destacar que los pasivos corrientes y no corrientes incluyen todas las cuentas relacionadas con el giro y operación del negocio de la organización. Los demás pasivos fuera de esta clasificación no están directamente relacionados con la actividad comercial de la organización, sino que se derivan de esta. A los pasivos desde su estado de situación financiera, nos presentamos aquí con respecto a modo de ejemplo en función de lo que es una estructura. Para llegar a lo que es la sección de pasivos dentro del estado de situación financiera, es necesario recurrir a lo que es un balance de comprobación. Este balance de comprobación, que está conformado por unas partidas
de activos, de pasivos, de cuentas de patrimonio, de ingresos y de gastos, específicamente como cuentas reales y cuentas nominales, vienen ya de lo que son los asientos de su libro diario, igualmente pasa por un libro mayor y lo que se hace el proceso de la mayorización, para luego establecer lo que es este balance de comprobación conformado por esas partidas referidas. Teniendo aquí toda esta información, por ejemplo, tenemos cuentas por cobrar comerciales, efectivos equivalentes a efectivo, inventario, y así sucesivamente, dándonos un total de 94.419.073 bolívares. Esto se refiere a un balance de comprobación del Mini Market, cito, compañía anónima, al 31 de diciembre del 2022. ¿Por qué es necesario partir de acá? Porque, de acuerdo a esto, tenemos lo que es un estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? Este es un estado de situación financiera, es un estado financiero en donde se refiere a lo que tiene que ver con los ingresos y los egresos, o en este caso los gastos. En este caso vemos que tenemos ingresos por actividades ordinarias y también tenemos costos referentes a lo que es costo de venta, determinado por lo que es un inventario inicial, compras, fletes en compra, los descuentos sobre compras e inventario final. Haciendo las operaciones debidas, en función de esto, determinamos lo que es una utilidad bruta, pero también es necesario destacar lo que son los gastos. En este caso serían los egresos, en este caso del minimarketcito. Entonces tenemos gastos de administración y gastos de venta, lo cual nos determina una utilidad del ejercicio, una utilidad neta del ejercicio que viene representada por 13.444.396. Es importante hacer este estado de resultados antes de llegar a un estado de situación financiera, porque esto forma parte del estado de situación financiera, debido a que en este se expresan solamente las cuentas reales. Aquí solamente vemos lo que son las cuentas nominales. Entonces, llegado al punto de lo que es el estado de situación financiera, para poder así entender o ubicar lo que nos corresponde, que son los pasivos, tenemos primeramente en un estado de situación financiera, lo primero que se coloca son los activos, son las cuentas que se relacionan directamente a los activos, en este caso determinados por unos activos corrientes, y ahí vemos que tenemos efectivo, documentos y cuentas por cobrar, inventario, tributos por compensar, otros activos no financieros. Es necesario hacer la clasificación tal como lo establece la norma internacional de contabilidad. Tenemos también activos no corrientes y activos como complementarios, y eso nos da un total de activos de 36.965.929. Luego de los activos, donde se ve lo que nos corresponde, que son los pasivos. Y aquí tenemos la clasificación que ya se han venido dando y ya se han venido haciendo referencia durante todo lo que es la presentación. Y tenemos los pasivos corrientes, en este caso que serían todos los documentos y cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y obligaciones tributarias. Pasivos no corrientes como unas obligaciones legales. También tenemos lo que son créditos diferidos. En este caso, todo lo que sea cobrado por anticipado, entonces eso entra dentro del renglón créditos diferidos. Y otros pasivos como depósitos en garantías y utilidades no reclamadas. Para luego llegar a lo que son las cuentas de patrimonio, referidas a lo que es capital social, reserva legal, y aquí es donde entra lo que es la utilidad del ejercicio. Aquel resultado que estaba en el estado de resultado, bien sea utilidad o pérdida, entra en esta parte acá del estado de situación financiera, justamente en la sección de patrimonio, es donde entra esta utilidad para poder así determinar cuánto daría. En este caso nos dio 24.444.396. Para que finalmente podamos obtener lo que es el estado de situación financiera y ubicarlo dentro de la ecuación contable, que es activo igual pasivo más patrimonio. Aquí vemos que dentro de los activos tenemos un total de 36.965.929, y entre el pasivo y el patrimonio nos da la misma cantidad. Y entonces quiere decir que ya ahí está balanceado, en este caso, el estado de situación financiera. Ya para finalizar, a modo de conclusión, con respecto a lo que son los pasivos, sabiendo que son esas obligaciones o deudas que contrae en este caso una organización en función de sus actividades, una entidad presente
alguno de sus activos y pasivos empleando la clasificación corriente y no corriente. Es importante destacar que estas conclusiones van en función de lo que establece la norma de contabilidad 1, norma internacional de contabilidad 1, que hace la clasificación de lo que es activos y pasivos desde el condicional de corriente y no corriente, haciendo la salvedad que corriente es aquella lo que se establece en un lapso de duración de menos de 12 meses o un año, y los no corrientes cuando sobrepasa de ese tiempo. Y también hay la clasificación o su ordenación dentro del estado de situación financiera en función de su liquidez, pero eso especialmente se decanta es por las instituciones financieras. Además, una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operaciones, que generalmente se establece en un periodo de 12 meses, mediante el pasivo principalmente con el propósito de negociar. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. Tercero, que el pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. Por eso es que se establece que es un pasivo corriente. Y la entidad no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses de la fecha sobre el que se informa. Todo lo que no entra dentro de esta clasificación pasaría entonces a ser como un pasivo no corriente. Entonces, es importante destacar que esa clasificación es fundamental y debe estar presente en lo que es en la sección de los pasivos en el estado de situación financiera. Muchísimas gracias.